Buenas noches, familia. Es un gusto de estar con ustedes. Mi nombre es Dalí, para los que no me conocen. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema súper especial. El tema es la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a tratar de resolver la pregunta acerca de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Para eso vamos a aventurarnos un poquito más atrás, ¿no? A los primeros años. Para ello vamos a tratar de sumergirnos a la historia, ¿no? Inmediatamente después de que Jesús había sido crucificado, muerto, sepultado, ¿no? Y resucitando al tercer día se aparece a sus discípulos y en Hechos de los Apóstoles narran todos estos acontecimientos. Entonces vamos a irnos a Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1 vemos una de las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo. Entonces vamos a ver en Hechos 1, versículo 8. Quiero que sepan que el Espíritu Santo, dice en el versículo 8, vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, le dice Jesús, en todo territorio de Judea y Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Después de esto, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo hasta que una nube los cubrió y ya no volvieron a verlos. Señor, queremos pedirte, Padre, en este día, Señor, que unjas la palabra de Dios, Señor, que sea clara tu palabra para, Señor, poder ser transformados en este día. Queremos darte gracias, papá, por un día, Señor, en tu presencia, escuchando de ti, Señor, a través de este mensaje, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ok, entonces, la pregunta que recae después de este versículo es, ¿quién? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, muy bien. Vamos entonces al versículo clave del día de hoy. Está en Juan, capítulo 16, versículo 13 al 14. Ok, ¿quién quiere leerlo? Muy bien, levanta la mano. Ok, muy bien, voy a leerlo yo, ya que no los puedo ver dónde están. Así que en el versículo 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Ok, versículo 14, me glorificará porque les contará todo lo que recibirá de mí, dice en el versículo 14. Entonces, el Espíritu Santo, tenemos que tener claro, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? El Espíritu de este Santo es Dios. Él no es una cosa, Él no es una influencia divina, Él no es una fuerza, una nube blanca de repente, no es una fantasía, tampoco es un concepto. Él es una persona con voluntad, con intelecto y con emociones. Él es Dios, ¿ok? Con todos sus atributos de la deidad, ¿ok? Él es la tercera persona de la Trinidad. Él es coigual con Dios Padre y Dios Hijo. ¿Ok? Entonces tenemos un solo Dios, pero manifestado en tres personas a las que vamos a llamar Trinidad. Hoy no vamos a definir lo que es Trinidad, de hecho, bajo la experiencia que tengo, diría que nadie lo ha podido hacer hasta ahora, pero, o sea, puedo citar incluso al mismo escritor que se llama Wilbur Smith, que decía que una persona que niega la Trinidad, pierde su alma, pero aquella persona que la intenta comprender pierde el juicio. Así, ¿por qué? Porque como seres finitos no podemos comprender que Dios es un Dios infinito. ¿Ok? Entonces intentamos ilustrar los conceptos de la Trinidad bajo nuestra manera de pensar, pero no es inadecuado, no necesariamente lo correcto. Uno de los ejemplos más, de repente, para poder entenderlos un poco es, de repente, el agua. El agua es sólido,
¿no? Puede estar en estado líquido y puede estar en estado gaseoso, pero es agua, el compuesto químico es H2O, ¿no? Entonces, ¿qué es el agua? ¿Es sólido, líquido o gaseoso? Bueno, los tres, ¿ok? No es la mejor ilustración, pero digamos que es la manera. No vamos a ver qué es la Trinidad, sino queremos saber qué es o quién es el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta que recae a raíz de esto es, ¿por qué? ¿Por qué Dios envió al Espíritu Santo? ¿Por qué Dios envió el Espíritu Santo? Y en el mismo capítulo, Juan 14:26 nos dice lo siguiente: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ok, vuelvo a repetir esa parte. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les ha dicho. ¿Ok? Les recordará todo lo que les ha dicho el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo vino para que nosotros conozcamos a Cristo a través de un nuevo nacimiento y para darle, ¿qué cosa? Poder para vivir y compartir la vida abundante que Jesús prometió a todos los que confían en Él y obviamente obedecen su palabra. ¿Ok? El Espíritu Santo inspiró a hombres, a santos en la antigüedad a escribir la Biblia. Así que conforme la leas, Él te revelará su verdad. Y la verdad obviamente está en su palabra. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la palabra? Bueno, tenemos que acercarnos a su palabra y saber cuál es esa verdad. Y dice el Espíritu Santo nos recordará la palabra. En Proverbios 15, por ejemplo, tenemos en Proverbios 15:1, dice: la respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera la enciende más. Es un proverbio que tenemos. ¿Y cuántas veces nosotros hemos tenido, ¿no?, al frente una persona que nos haga renegar, una persona que de repente sabemos que siempre se equivoca y que de repente tiene un temperamento fuerte y nos ha hecho pensar que en querer contestarle, pues porque nos saca de quicio? Pero la Biblia nos dice que la respuesta amable calma el enojo, y la respuesta grosera la enciende más. ¿Cuánto de nosotros estamos obedeciendo esa palabra? ¿Cuánto incluso la estamos recordando? En Mateo 5:28, por ejemplo, dice: pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Cuántos varones y mujeres de repente no hemos pasado por alguna película de repente con escenas explícitas, con un tono alto de repente, y dijimos: no pasa nada si es una nada más, ¿no? Tal vez y solo tal vez se nos pasó por ahí, ¿no? Quedarnos mirando, no lo sé, digo. La Biblia nos habla que si miramos con pasión sexual, también estamos cometiendo adulterio, a pesar de que no tenemos ningún contacto físico, ¿no? Porque la palabra nos habla del corazón. Ahora, ¿y a qué voy con esto, no? Y si de repente podemos citar más el Proverbio 25, que dice: dedicarle canciones al corazón afligido es como echarle vinagre a una herida o andar desabrigado en un día de frío, así dice la palabra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, no sé, jóvenes, nueva generación, que escucha de repente algunas canciones o que no está exento a este tipo de canciones que están por ahí románticas, ¿no? Existen canciones que te edifican y existe música que te destruye. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la palabra de Dios está allí, ¿no? Y el Espíritu Santo nos da el poder para vivir y compartir una vida abundante. Él nos da poder para enseñarnos las cosas y recordarnos la palabra de Dios. A veces, obviamente, no sé si han leído algunos libros, no necesariamente recordamos las páginas de ese libro, pero el Espíritu Santo dice que viene a recordarnos todo esto. Entonces, la Biblia es un libro vivo, inspirado por el Espíritu Santo, y solo los cristianos que estén llenos de ese Espíritu pueden entender el significado verdadero de la palabra de Dios. Ahora, es imposible que nosotros
lleguemos a ser cristianos, que comprendamos la Biblia y otras verdades espirituales, que oremos, que vivamos en vida de repente santa, que testifiquemos o hagamos cualquier cosa para el Señor sin la persona del Espíritu Santo. Entonces, aquí de repente viene una pregunta muy importante. ¿Qué significa entonces ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo sé que soy lleno del Espíritu Santo? Si lo que me has dicho todavía no había leído esos versículos, ¿no? Bueno, ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de Cristo mismo. El Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo. Por lo tanto, si yo estoy lleno del Espíritu Santo, significa que yo estoy perteneciendo a Cristo, ¿no? Estoy perteneciendo, ¿no? Al Señor. Significa también que estoy encaminado en la luz como Él está en la luz. El hecho maravilloso de que Cristo viva en cada uno de nosotros expresa su amor a través suyo, ¿no? Es una de las más importantes verdades de la palabra de Dios. Las normas de la vida cristiana son tan elevadas e imposibles de alcanzar que, de acuerdo a la palabra de Dios, solo una persona ha podido cumplirlas, y esta persona es Jesús. Jesús mismo dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cualquier persona que sea un gran predicador, ¿no? O cualquier persona puede ser un gran predicador, un gran erudito bíblico, de repente un gran consejero, puede asistir a reuniones de la iglesia diariamente, vivir una vida moralmente correcta, no puede memorizar de repente ciertos versículos de la Biblia, dirigir la alabanza y enseñar de repente en una escuela dominical, pero si no llevamos fruto hablándole de Cristo a otros, entonces no estamos llenos y controlados por el Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios. Y si tú de repente no sigue viviendo, aún si ni siquiera es la primera vez de repente que escuchas un mensaje como este, y tú deseas eso en tu corazón, bueno, el Señor te dice en este día que el Espíritu de Dios también puede morar en ti. Algunas personas dicen por el otro lado, oye, no, yo por favor, o sea, yo testifico de Cristo viviendo una vida correcta, pero no es suficiente vivir una vida correcta. Muchos que no son cristianos viven vidas morales, éticamente correctas de repente, pero según el Señor Jesús, la única manera de mostrar que cada uno de nosotros verdaderamente lo sigue es produciendo fruto, el cual incluye presentar a otros a nuestro Salvador. Ajá, así como lo oyes, presentar a otros a nuestro Salvador, así como también vivir vidas santas. ¿Ok? Sin embargo, la única manera de producir frutos es a través del poder del Espíritu Santo. Quiero que tengas clara esa parte. La única manera de producir fruto es a través del poder del Espíritu Santo. Yo he escuchado decir muchas personas, yo ya le hablé a muchos de mis amigos y nadie me hace caso y a todos les he hablado de Jesús y ninguno quiere aceptar mi invitación a la iglesia y muchos llevan años así. Pero también he visto personas dejándose guiar por el Espíritu y en menos de 2 meses de repente o sea, de haberse convertido, invitar a otros y que otros conozcan de Dios, ¿no? Y es que cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, no solamente recibes poder sobrenatural para testificar, sino que aún tu personalidad comienza también a cambiar conforme continúas cambiando en el control y el poder del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu va a ser cada vez más evidente en tu vida. En Gálatas 5, del 22 al 23, Pablo explica que cuando el Espíritu Santo rige nuestras vidas, produce en nosotros, ¿qué cosa? Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces,
conforme a que cada uno de nosotros continúe perteneciendo o permitiendo que el Espíritu Santo te controle, te capacite, mientras medites en la palabra de Dios, guardándola en tu corazón, tu vida va a expresar más y más la belleza de Cristo, el fruto del Espíritu, como lo dijo Pablo en Gálatas 5. Estos atributos de nuestro Señor Jesús, junto con una vida abundante y gozosa, ¿no? Jesús en una oportunidad exclamó a las multitudes: si alguno tiene sed de mí, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Entonces, aquí la pregunta es si es que tú deseas, tienes en tu corazón, quieres ser verdaderamente lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres ser lleno? Quiero hacerte la pregunta, ¿tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, la respuesta para ello es sí. Bueno, solamente tienes que tener fe. Solamente tienes que tener fe. La Biblia dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no viene de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú recibes a Cristo por fe. Tú vives por fe. Todo lo que recibes de Dios, desde el momento de tu nacimiento espiritual hasta tu muerte, es por fe. Si de verdad quieres ser lleno del Espíritu Santo, puedes serlo ahora mismo, por fe. Por fe. Usted no tiene que rogarle a Dios que sea lleno del Espíritu Santo. Tú no tienes que buscar el favor de Dios ayunando de repente, llorando, excusándote, golpeándote de repente. No, yo por un tiempo me sentí incluso indigno de pararme frente a ustedes, pero cuando descubres que la palabra de Dios dice claramente: el justo por la fe vivirá, sabes que no puedes ganarte ni mereces la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque la recibes por fe. Por fe. Y quiero el día de hoy concluir preguntándote que si hoy quieres ser lleno del Espíritu Santo, quiero que en tu casa, en el lugar donde estés viendo este servicio, que te pongas de pie, que de repente te apartes hacia un lugar a solas, que te concentres en Dios, que evites de repente las distracciones, que evites incluso utilizar la computadora. Quiero que solo escuches en este tiempo. Hoy quería que podamos entender. Dios quería que tú puedas entender que a través de su Espíritu Santo tú puedes llenarte de Él, que Él es quien está morando ahí en tu corazón, ¿no? Cómo ser lleno del Espíritu Santo es a través de Él mismo, es recibiéndolo por fe, ¿no? Y el Espíritu Santo va a hacer que tú tengas ese poder para cambiar. Muchas veces tal vez has sentido que no puedes cambiar, que es imposible, que nunca va a cambiar esa situación en la que estás, que nunca más vas a ser la misma persona o que nunca más vas a ser una persona diferente. Bueno, la Biblia te dice lo contrario. Dios hoy te dice lo contrario. Dios te dice que tú puedes cambiar, que esa situación va a cambiar, que el Espíritu de Dios lo puede hacer en ti. Amén. Si hoy quieres ser lleno del Espíritu Santo, si quieres, si aún en este tiempo has dejado de sentir al Espíritu Santo, como hemos aprendido en alguna prédica, a veces se encallece en nuestra
nuestra parte sensible empieza a ser mucho más dura y dejamos de sentir al Espíritu Santo. Y cuando dejas de sentir el Espíritu Santo, cuando las alarmas empiezan a bajar, ya no suenan, ¿no? Así como un timbre cuando ya no suena o suena muy bajito y ya no te avisa que de repente estás pecando, o ya no te avisa que de repente, o ya no sientes que de repente estás haciendo cosas incorrectas. El Espíritu Santo funciona también cuando tú vuelves a retomar esa relación, cuando esa relación se empieza a avivar, ¿ok? Eso hace el Espíritu Santo. Hoy quisiera que todos nosotros podamos estar juntos en una oración, que podamos estar juntos en este día, en este momento, que te concéntrate ahí en Dios, concéntrate ahí en la palabra, que si muéstrale cuánto necesitas de Él. Busquemos orar juntos en este día. Cierra los ojos allí donde estás. Dile, Señor, quiero darte gracias por este día. Quiero darte gracias aún, Señor, porque me has hablado. Tal vez, papá, quiero darte gracias, Señor, porque aún siendo el más vil pecador, Señor, tú vuelves a encontrarme, tú vuelves a traerme a tus brazos. Señor, quiero llenarme de tu espíritu, quiero llenar mi corazón de ti, Señor, quiero entregar mi corazón, aún si tú no has entregado tu corazón al Señor, quiero que hoy puedas llenar tu corazón de Dios, quiero que de repente puedas aceptar a Cristo en tu corazón, pero cada uno de nosotros, que sea la primera vez o tengas años en el Señor, quiero que seas lleno del Espíritu Santo, quiero que seas lleno en este día, Señor, quiero que llenes a cada uno de mis hermanos el día de hoy, quiero que lo llenes grandemente, Señor. Te pido en este día, Padre Celestial, que derrames tu bendición en cada uno de mis hermanos, que aún, Señor, le muestres las maravillas que tú tienes preparado para él, Señor. Queremos arrepentirnos, Señor, echar fuera, Señor, nuestro pasado, Señor, que nos condena, papá. El justo, Señor, por la fe vivirá, y hoy, Señor, tenemos fe de que tú, Señor, moriste por nosotros, Señor. Te damos gracias en este día, Señor. Queremos bendecir este momento maravilloso, Señor, de tu palabra, de tu presencia, Señor. Queremos darte gracias. Gracias. Dale gracias allí donde estás. Dale gracias. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén.